continuamos con el programa. Está con nosotros ya el congresista Gilbert Violeta de la bancada Contigo. Y bueno, conversábamos aquí un poco sobre el tema del cambio de la norma, de una ley aprobada a instancias de una solicitud del Poder Ejecutivo, precisamente en este paquete de reformas que se propusieron. ¿Cómo analiza usted el impacto? ¿Va a beneficiar a los investigados, en efecto, en el caso Lavallato? Bueno, lo que pasa es que hay un hecho objetivo. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, un hecho objetivo. No existía propiamente el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas, y hay dos actos legales que lo generan. Uno, la reforma constitucional a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue materia de este referéndum del 9 de diciembre, propuesta del presidente Vizcarra, y luego el paquete de desarrollo de reformas políticas y del sistema de justicia, que ya materializa, es decir, desarrolla lo que estaba puesto en la Constitución, lo desarrolla a nivel de modificación del Código Penal, introduciendo el tipo penal, la creación del delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Entonces, ahora viene la discusión. Si con la ley se crea el delito de financiamiento ilegal, ¿antes qué cosa era? Entonces, lo que dicen muchos penalistas es, antes era una falta administrativa, por lo tanto tiene que ser tratado en el ámbito administrativo. ¿Qué cosa hicieron los fiscales para poder configurar el delito? No entraron a tipificarlo como financiamiento ilegal, sino como lavado de activos. Claro. Y eso en algún momento la Suprema lo va a tener que decidir, es decir, lo que hicieron los partidos políticos, el caso de Fuerza Popular, que es el caso que estamos analizando, sí, lo que habrían hecho califica como lavado de activos, porque el lavado de activos era una figura que se crea en realidad para la minería ilegal, para el tráfico ilícito de drogas, para el narcotráfico en general, es decir, otro tipo de actividades ilícitas vinculados además al concepto de organización criminal. Por eso es que los fiscales utilizan lavado de activos y organización criminal, pero el lavado de activos tiene además una connotación, que tú lavas el dinero, fuente ilícita, uno, dos, proceso de lavado, y tercero, te lo metes al bolsillo. Es decir, alguien se enriquece. Lo que pasa con este supuesto de las campañas políticas es que no termina en enriquecimiento, sino termina en la campaña política, y mucho de esto en medios de comunicación, porque todos los estudios indican que el 90% del dinero de las campañas políticas se gastan en los medios de comunicación, lo que es la prensa. Por eso, parte de la reforma política, ahora ya no vas a poder contratar el partido político directamente con el medio de comunicación, ahora va a ser la OMPE quien va a contratar con financiamiento público y luego va a distribuir esta pauta entre todas las organizaciones políticas. Esa es parte de la reforma, o sea, es una cosa un poco más complicada. Y del nuevo marco legal que hay que tomar en cuenta. A propósito de reformas, hay una carta enviada por Peruanos por el Cambio, Nuevo Perú, la bancada liberal, Unidos por la República, Rosa María Bartra, para pedirle que por favor la próxima semana sí o sí entre en agenda el tema del dictamen para el adelanto de elecciones. ¿Contigo apoya esta iniciativa? Mire, Mavila, desde el primer día que tú me invitaste a comentar este tema, yo alcancé algunas conclusiones. Y la primera era que los tiempos, o sea, en la realidad, hacía imposible este proceso de reforma planteado por el Poder Ejecutivo en los términos propuestos por el Ejecutivo. ¿Qué cosa nos ha dicho el Ejecutivo? Parlamento, aprueben ustedes a nivel de la Comisión de Constitución en el mes de agosto, y en el Pleno en el mes de septiembre, para que tengamos un referéndum en noviembre y podamos tener elecciones en marzo y el cambio. Se podría obviar, es cierto, con la voluntad política que ha reclamado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Voluntad política que no hay en el Ejecutivo, voluntad política que no hay en el Parlamento, y para tener dos legislaturas extraordinarias una tras otra y aprobar. Pero es bien fácil, si es que una de las partes no muestra voluntad política y la otra tampoco la muestra, entonces luego una parte que se rehúsa a tener un mínimo de gesto con la otra, no le puedes pedir que además la otra pues sea generosa con quien se resiste al diálogo. O sea, el diálogo se ha podido dar a regañadientes, por iniciativa del Parlamento, es decir, el presidente del Congreso ha forzado el diálogo de alguna manera, pero tal como lo dijimos aquí, yo peco de repente de ser pesimista, pero yo dije, estoy seguro que ese diálogo es resultado cero, y los días nos están demostrando que el diálogo es resultado cero, más allá de la buena voluntad del señor Olechea, que lleva su agenda, que dice queremos abrir estos temas, discutir estas cosas, pero al final, ¿cómo se materializan los acuerdos? En nada. Vamos a retomar el tema, es interesante el asunto del diálogo y de la propuesta.
Comentando, bueno, vamos a retomarlo después de que usted me cuente cuál es el tema con el ministro de Cultura, ministro antiminero, y lo acompaña su colega de bancada también, el congresista Eresi, pidiendo lo mismo, ¿no? Que tome en cuenta el Premier estas declaraciones que usted considera atentan contra las inversiones en todos los sectores, teniendo en cuenta que la minería es una de las principales fuentes de ingreso. Tenemos que ser más competitivos. Tenemos también el pronunciamiento de CONFIEP a través de María Isabel León. Desafortunada declaración, ha dicho ella, pueden las empresas mineras utilizar los fondos del canon, las regalías, los impuestos que pagan para hacer obras en representación del Estado, o es el Estado que puede y debe hacerlo de manera eficiente para brindar servicios y bienestar a toda la población. Esta es la nota publicada en Perú 21 el día de hoy. La minería se irá y ustedes quedarán igual de pobres. Lo que entiendo y lo que explica, digamos, en la parte pequeña del ministro es que hay una tergiversación de sus declaraciones. Bueno, o sea, él ha hecho una aclaración esta tarde. Exacto, diciendo pero que aprovechen los beneficios porque se les pasa pero el titular, la oportunidad que es literal y entre comillas, son las mismas palabras que utiliza la señora Verónica Mendoza cuando habla de la minería. O sea, el ministro, en buena cuenta, responde a una corriente política al interior del gobierno que quieren adelanto de elecciones, que quieren asamblea constituyente, que no es que quieran minería con estándares ambientales. Lo que ellos quieren para un sector, ¿no?, político del país, no quieren que haya minería. No hablemos en medias tintas. No, un sector político que hablo de la señora Verónica Mendoza y que en muchos casos se ha comportado como una aliada del gobierno cuando tienen algunos ministros claramente cercanos en este caso a Nuevo Perú y que están puestos ahí como alfiles de políticos al interior del gobierno. ¿Cómo leer esta relación? ¿Como un aprovechamiento político de la izquierda, como digamos, un aprovechamiento, de la popularidad del presidente Vizcarra, o como una estrategia de la oposición, y no hablo solo del fujimorismo, de vincular al presidente Vizcarra con sectores de izquierda para restarle o generar miedo en ciertos sectores de la población? Yo diría que hay que hacer una lectura política del giro político. El gobierno ha girado políticamente y ha girado hacia la izquierda. Y este giro hacia la izquierda le ha permitido tener un posicionamiento estratégico no solo en términos de discurso, sino en términos de agenda política. Por eso es que está comprando sistemáticamente está comprando la agenda de la izquierda, de la señora Verónica Mendoza, por ejemplo, con su discurso, cuando el gobierno, el 28 de julio dice, vamos a aprobar una ley general de minería, seamos claros, no lo está diciendo para proponer un sistema más competitivo en la minería, lo está diciendo porque está recogiendo la agenda el gobernador regional de Arequipa, ¿no? Está recogiendo la agenda de Nuevo Perú, del Frente Amplio, y por lo tanto lo que se espera de esa nueva ley general de minería es que sea una ley general de minería, este cambio que proponen, completamente tirado a las propuestas de la izquierda peruana. ¿Pero un viaje a la izquierda cuando se quiere ir el presidente? Es que ese es el contrasentido. El contrasentido, mira, el tema de la reforma propuesta por el Ejecutivo en el sentido de irse, tiene dos problemas de fondo. Uno que es inconstitucional, o parecería ser inconstitucional en sí mismo, porque ¿qué cosa dice el presidente? Dice, yo planteo esta reforma constitucional porque me afecta una política de Estado, de lucha contra la corrupción. Pero cuando tú planteas una cosa así es porque quieres hacer algo. O sea, tengo mi política anticorrupción que la quiero implementar. Pero tengo una agenda, claro, y tengo una agenda que quiero ejecutar. ¿Y qué cosa dice el presidente? Yo lo propongo, pero me voy. Entonces, ¿quién la ejecuta? Yo no voy a hacer una agenda para que la ejecute, un contrasentido, más bien una interpretación forzada. Para que le ejecute el próximo, para que le ejecute el próximo gobierno. De generar la idea de que es un presidente anti-inversión, anti-minero y que haya, digamos, una suerte de restarle alguna credibilidad o por lo menos infundir temor en una población preocupada por el estancamiento económico. Pero creo que lo que hay es un mensaje errático del gobierno. O sea, no hay un direccionamiento claro de políticas de gobierno, ya sea en minería, ya sea en salud, ya sea en educación. Lo que hay es mensaje errático. Y creo que en minería, y ahora hemos visto lo que ha pasado en el Ministerio de Trabajo, está claro que el mensaje pues no es firme. Acabo de ver unas declaraciones de la congresista Indira Wilca, que es vocera de Nuevo Perú, diciendo que la ministra de Trabajo tiene que irse, ¿no?
Claro, eso es el señor justamente lo que Hernando le iba a Ceballos preguntar. dice que el ministro del vocero dice que también viene ahora en unos minutos, entiendo, que el ministro de Energía tiene que renunciar. Lo que sucede es que el día de hoy, y ustedes van a ver las imágenes que las hemos preparado, las hemos cubierto para mostrárselas, el día de hoy hubo una protesta de trabajadores mineros que ingresaron al Ministerio de Trabajo, hechos violentos, condenables en absoluto, pero por eso le decía, no es un contrasentido culpar al ministro de Cultura, decirle antiminero, cuando por otro lado la izquierda, supuesta aliada del gobierno, y que habría coordinado esta estrategia, ¿no? Se habrían puesto de acuerdo para izquierdializar, no sé, el modelo, de pronto pide a la ministra de Trabajo una renuncia o pide al ministro de Energía y Minas una renuncia porque atenta contra los derechos de los trabajadores. Cuando uno mira el comportamiento, con todo respeto, del Frente Amplio y Nuevo Perú, por ejemplo, para las votaciones en el Parlamento, ellos piden algo, se les concede, se negocia, se define, se hacen las propuestas consensuadas y al momento de votar, votan en contra. Esa es la tradición del voto del Frente Amplio en el Parlamento. Entonces, es una forma de comportamiento político que tienen ellos porque así les funciona y de esa manera avanzan. Ellos plantean una agenda política, el gobierno les toma la agenda y a la hora siguen manteniendo una posición de golpear y avanzar. Evidentemente, entonces, usted considera que no hay fundamento en los cuestionamientos a la ministra de Trabajo, al ministro de Energía, incluso al ministro Morán, sobre quien se ha dicho que ha interrumpido o que ha violentado, abusado, digamos, de la fuerza para poder contrarrestar esta Es que ¿sabes lo que pasa? Todo está muy movido, ¿no? Todo está muy movido. Yo creo que lo que falta en el Perú es un clima de tranquilidad en la que los temas que puedan ser abordados, por ejemplo, como el tema de la nueva regulación minera, no puede hacerse en este escenario. O sea, una ley tan importante como para el país, que tiene que ver con nuestra principal fuente de ingresos de divisas. ¿Qué sería el Perú si no hubiera minería? Vayámonos al otro extremo, ¿no? El país soñado de la señora Verónica Mendoza y parece también en parte por el señor Guzmán. ¿Qué sería del Perú sin... ¿Guzmán es izquierdista también? Yo creo que está en una agenda que muy próxima a la señora Mendoza, cada vez más cerca, ¿no? Pero si es que lo que está ocurriendo ahorita en este momento es una suerte pues de desgobierno, porque desde el momento en el que el presidente de la República dice tiro la toalla, es obvio que sus ministros ya no se sienten empoderados, que sus otros funcionarios ya no sienten con la capacidad o la autoridad para poder tomar decisiones importantes. Cuando miras la ejecución presupuestal, es terrible. Nos ha traído algunos cuadros el congresista Violeta. Solamente para ejemplificar. Sí, pero necesito una pausa. Encantado. Entonces, desarrollamos esos cuadros y yo le dejo la pregunta. Si está tan mal el gobierno, sin rumbo, no hay gestión, ¿por qué no concederle al presidente esta salida en 2020? Ah, pero existe. Esta salida en 2020. Existe. Vamos a la pausa. Y es el artículo 115 de la Constitución. Y regresamos con el congresista Gilbert Violeta, quien está con nosotros. Gracias, congresista, por la interrupción. Placer. Regresamos. Muy bien, continuamos el programa. Gilbert Violeta está con nosotros y él decía que hay una salida que no necesariamente tiene que ver con aprobarle al presidente este proyecto de ley desde el Congreso, sino que más bien sea el presidente el que renuncie. Lo ha repetido hasta el cansancio, pero aquí también le hemos dicho lo que parecen querer algunas bancadas es que Mercedes Arauz sea presidenta. Es que en eso consistiría el cambio. Mira, Mávila, lo primero que tiene que haber es acuerdo político. Y al acuerdo político del nos vamos todos, hay que buscarle una salida constitucional. Lo que no es posible es que el presidente de entrada proponga una salida inconstitucional. Entonces, si estamos de acuerdo en que nos vamos todos... Es inconstitucional si es que él tomara una decisión sin considerar al Congreso, pero le ha dejado el proyecto a la Comisión. Si es que hace una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional sobre lo cual no tiene competencia, ¿no? Que es a donde nos está llevando toda esta situación. Que también es debatible. Los constitucionalistas están completamente divididos. Y yo diría que es absolutamente inconstitucional hacer una cuestión de confianza. Mañana, por cierto, ¿no? les contamos a los televidentes rápidamente, hay una reunión de la Comisión de Constitución donde van a participar, claro, entonces, justamente ¿cuál es la salida? Invitados. Si hubiera un acuerdo del nos vamos todos, sí, la mejor salida es la modificación del artículo 115, por la cual tú le dices,
dada la vacancia de un presidente o la renuncia del presidente, quien lo sucede, el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso, tiene como misión específica convocar elecciones y administrar la transición. Es decir, ya no es para que complete el mandato o el periodo, sino para sencillamente convocar elecciones. ¿Y vacancia, dice usted? Yo digo también, esa es la oportunidad para modificar también la vacancia. Te explico por qué. Pero a ver, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski por ejemplo, renuncia por un tema suyo, vamos, renuncia, el cuestionamiento sabía y había motivos para que el señor se vaya. Te lo pongo fuera del contexto de Kuczynski. ¿Por qué tendría Vizcarra que irse con él? Te explico por qué. Te explico qué es lo que habría pasado. Sí, claro, si es que es una causa no motivada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lo que hay que evitar es que las vacancias o las renuncias sean incentivos de la oposición para tumbarse un gobierno. Por eso hay que reflexionar la reforma, hay que ajustarlo bonito. Te pongo ejemplo a nivel de los alcaldes y los gobiernos regionales. ¿Quién tiene el principal incentivo para tumbarse a un gobernador? Su vicegobernador. ¿Quién tiene el principal incentivo para tumbarse a un alcalde? Su teniente alcalde o primer regidor, como se llama ahora. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar los incentivos perversos de la legislación y decir, tú eres oposición, tú quieres tumbarte al alcalde, muy bien. Te tumbas al gobernador, muy bien. Te tumbas al presidente, pero muy no bien. Es el caso aplicable a Vizcarra, ¿no? Pero no quiso tumbarse a Pedro Pablo Kuczynski. Si es que ocurre eso, se genera crisis total, la crisis política. Por lo tanto, lo que debería suceder a la crisis política son las elecciones, la renovación política. Entonces, ¿por qué? Porque la gente elige al presidente y elige una fórmula, pero elige a la fórmula... Pero también a un vicepresidente. A una fórmula presidencial, sí, ¿no es cierto? Pero elige a la fórmula por una razón, para garantizar la transición. Lo que ocurre es que aquí, ¿qué pasa si el presidente es vacado el primer año, 6 meses después que ingresó? Porque hay una mayoría parlamentaria. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Tienes un vicepresidente que no fue elegido para ser presidente que gobierna 4 años y medio. Tampoco, ¿no? Entonces, hay que corregir. Esta experiencia... Entonces, ahí está reconociendo que hay un mal uso de la vacancia. Hay un mal uso de la vacancia y hay un mal uso de las renuncias también tienen que ser bien reguladas. Es que estas figuras no han sido muy utilizadas a lo largo de nuestra historia. ¿Suya o de la bancada tiene el apoyo de Fuerza Popular? ¿Se ha conversado, por ejemplo, con otras agrupaciones? Yo le digo, yo soy un poco un solitario en esta propuesta que lo vengo conversando. Ayer se lo comentaba a Gino Costa, lo he conversado a Alberto Quintanilla, lo he conversado con la misma señora Bartra, lo estoy tratando de conversar para tratar... Miren, cuando me escuchan como con cierto interés a decirme, oye, a ver, me parece interesante, conversémoslo, pero hay que pasar al siguiente nivel, el nivel ya de la conversación política y de buscar una salida. Pero, insisto, la salida que fuese tiene que ser una salida constitucional, no podemos aventurarnos en una salida desesperada por salir de una crisis dejando un precedente que puede ser nefasto para la historia del Perú. Tenemos que ir a la pausa, pero quería preguntarle su opinión por esta noticia que apareció. Bueno, primero mostrarles a ustedes una imagen que tiene que ver con la audiencia, más bien con algún instante durante la audiencia de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ha decidido la justicia norteamericana permanecerá en prisión, mientras se lleva a cabo el trámite de su extradición a nuestro país. Y hubo un incidente que no queríamos dejar pasar por alto. Ustedes lo están matando, es lo que habría dicho la señora Elian Karp, la esposa del expresidente que protagonizó un escándalo, de acuerdo a quienes estuvieron presentes allí en la sala. Sobre este tema, porque entendemos que el caso Toledo está directamente vinculado al dinero que se recibe por los megaproyectos de Odebrecht, dinero que había recibido el señor Maiman, y donde de alguna manera también se compromete a Pedro Pablo Kuczynski en tanto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo. El día de hoy conocimos que la Fiscalía ha pedido incorporar a la empresa El Dorado como investigada por lavado de activos. Él había utilizado Westfield Capital para recibir transferencias de dinero de las empresas concesionarias del proyecto IRSA y también Trasvase Olmos, producto de las asesorías financieras, por más de $1 millón durante el periodo 2004-2007. No había el tema de la muralla china, ya eso está más o menos esclarecido. Posteriormente habría realizado actos de ocultamiento, el dinero recibido de las asesorías lo depositó en la empresa susodicha en Dorado y luego nuevamente transferido a la cuenta de su coimputada Kisik Wagner. Este efectuó 2 retiros de efectivo para transferir a la cuenta en el exterior de Westfield Capital. Aquí sí hay lavado de dinero. No, mire, primero, Mávila, yo creo que nosotros como partido reafirmamos una cosa que es un principio para Kuczynski y para todos, que es todo se puede investigar.
y todo está bien que se investigue. No hay ninguna resistencia a las investigaciones penales o fiscales en general. Lo que hay que hacer es que estas investigaciones garanticen el debido proceso y la libertad de las personas, porque no es necesario limitar la libertad para desarrollar investigación, ¿no es cierto? O sea, las personas pueden estar en libertad y perfectamente. Esta es una figura distinta a la que mencionábamos de aporte de campaña. Aquí sí habría, ese es un caso que viene de muchísimo antes, que viene del año, probablemente, y que vuelve entiendo que es del año 97. Sí. No, 2007, ¿no? Claro, 2007, sí, perdón. cuando el señor Kuczynski era funcionario del gobierno. Que es del año 2007, y no sé si la figura de lavado de activos que hoy está vigente, estoy convencido de que en ese momento no es esa la figura que se aplicaba, como tampoco no existía la figura de crimen organizado, sino de asociación ilícita. De acuerdo. Entonces probablemente les tengan que aplicar otros estándares para evaluar el caso con la legislación que estaba vigente en su momento, pero eso lo tendrá que explicar el abogado, yo no tengo mayores detalles. Lo único que hay que decir es que si es que el Ministerio Público cree que tiene algo que investigar, que lo investigue, que respete el debido proceso y que respete la libertad, en este caso de Kuczynski. Le agradezco mucho su presencia en el programa, nosotros vamos a continuar. Esa es la gráfica que queríamos mostrarle, lo están matando, es lo que dijo literalmente Elian Karp. Ellos incluso junto a la defensa habían propuesto $1 millón de fianza, y eso es algo que se ha cuestionado, la capacidad económica que tendría o no el señor Toledo. Por lo pronto, él permanece en prisión mientras se desarrolla la extradición. Volvemos ahora con el tema justamente minero. Exigimos cambio en política laboral, renuncia de la ministra de Trabajo, es lo que ha dicho Nuevo Perú. Frente Amplio estuvo hoy durante la protesta de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y regresamos para abordar ese tema en los siguientes minutos.